Bienvenido a una nueva entrega. Hoy Bienvenido a una nueva contamos con la entrega. Hoy contamos presencia con la presencia de Gabriel Sequeira. Hola de Gaby, ¿cómo Gabriel estás? Sequeira. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, Gabriel es instructor Bueno, de Gabriel es conducción instructor de evasiva, conducción tiene años de evasiva, experiencia no tiene solamente en años de el experiencia no dictado solamente en el de esta dictado de capacitación, esta de la sino trabajar capacitación, en la sino trabajar en especialización. la especialización. Gabriel, ¿qué es conducción Gabriel, evasiva? ¿qué es conducción evasiva? Es un programa de entrenamiento especial para prevenir accidentes, agresiones, atentados y amenazas en la vía pública. Ah, bien, 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 bien. O Ah, sea bien, bien, que bien, bien. O sea que cualquier persona lo puede aprender. cualquier persona lo puede aprender. Sí, generalmente los destinatarios que se acercan a esta capacitación son particulares, empresarios, custodios, personal de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, de servicios penitenciarios. Bien, una Bien, consulta, una Gaby. consulta, Gaby. Como vos bien Como decís, vos bien decís, varias personas de varios varias rubros se acercan personas a de la varios rubros se capacitación. acercan a la capacitación. ¿La capacitación ¿La es la misma capacitación para todos es la misma para todos o es o por rubro, o es por así o decirlo? por rubro, por Para así la gente decirlo? de fuerza Para la una gente de forma, fuerza una forma, el público en general otra, los el público en empresarios general otra, los otra, empresarios los otra, choferes y custodia otra. los choferes y custodia otra. Sí, la capacitación está determinada por perfiles Bien, y sus especialidades. Generalmente, lo que tenemos en cuenta en estos programas de conducción evasiva es conducción evasiva de vehículos. Esto significa que puede ser auto, camionetas y también tenemos uno en particular programado para motociclistas. bien. Bien, De hecho, la capacitación, o sea, tiene dos componentes fundamentales, que son las maniobras de habilidad conductiva y las maniobras de evasión y escape. Bien, esa maniobra de bien. Esa maniobra de habilidades conductivas, ¿está bien? habilidades conductivas también. Sí, habilidad conductiva. Habilidad Ujú. conductiva. Habilidad conductiva. ¿Qué conlleva? ¿Qué ¿Qué conlleva? sería? Qué sería? Manejar con una sola Manejar con una mano, sola mano, sentarse, no sé, Bien. bien sentarse, inclinado no sé, bien atrás. inclinado atrás. Bueno, ahí ya estás dando un buen pie como para poder explicarlo de forma ordenada. Eh, en principio, ese pilar fundamental que es el, bueno, empieza justamente con el posicionamiento del conductor en el interior del vehículo. Bien, No se trata solamente de ingresar al vehículo y, y simplemente comenzar a conducir. Eh, Hay toda una estrategia que ha sido ensayada y que hemos aprendido también nosotros mismos, los que somos instructores de grandes maestros en la especialidad. Y para tenerlo en cuenta, yo siempre hago una comparación, ¿no?, entre las armas de fuego y los vehículos, ¿sí? Una cosa es mover un vehículo y otra cosa es conducir un vehículo. Como así también en las armas, tener o llevar un arma cargada y otra cosa es, o sea, portar o operar con un arma. sí, Eh, sí es importante destacar que el programa de entrenamiento comienza, ¿sí?, con las maniobras de habilidad conductiva. Como te decía, comienza con el posicionamiento del conductor en el interior del vehículo, técnica de maniobrabilidad sobre volante, técnica de control de aceleración, técnicas de frenado de emergencia, maniobra de habilidad conductiva. Es hasta ahí, ¿sí? bien. De hecho, algo que hay que tener fundamentalmente en cuenta, que es lo que nosotros hacemos, es evaluar las condiciones iniciales del vehículo para poder comenzar con las prácticas, ¿sí? Todos los ítems de seguridad pasan por una planilla, tienen que, bueno, lo que justamente evaluamos es el estado general del vehículo, como el estado, la presión adecuada de los neumáticos para poder comenzar a realizar las maniobras, Bien. en qué condiciones se encuentra el freno de pie, el freno de mano, eh,
Otra parte fundamental que está relacionada con la prevención de accidentes es el estado de los amortiguadores. A veces cuando vas conduciendo ves que el tren trasero, las ruedas comienzan a saltar o a picar sobre el piso y ese es un indicio de que el vehículo no está en condiciones. De hecho, se empiezan a deformar, digamos, lo que serían los dibujos y lo que es la banda del neumático. Bien, o sea Haciendo que Bien, o sea que para hacer la para capacitación hacer la capacitación y para ya una vez se cuenta, que se cuenta con con estos conocimientos, con estos conocimientos, los vehículos tienen que los cumplir vehículos unos tienen requisitos que mínimos. cumplir unos requisitos mínimos. Claro, eso es fundamental porque, a ver, todos son ítems de seguridad. Entonces, un vehículo que no pasaría inicialmente los requisitos para poder llevar adelante estas pruebas, obviamente que estarían excluidos y no se seguiría adelante con la capacitación. Bien, Bien. Por otra parte, especialmente en lo referente a, a la parte inicial de este programa de entrenamiento, generalmente lo que nosotros buscamos es generar un cambio de hábito, ¿sí? sí, Para obtener una conducción profesional y un rendimiento alto, no sería, o sea, tener un registro, que es importantísimo, obviamente que es un requisito indispensable en la categoría que corresponde. Conducción evasiva lo que contempla es, o sea, son técnicas avanzadas, bien, que no son solamente desde la perspectiva aplicada a lo que es la seguridad en maniobras de evasión y escape, que es justamente la etapa que sigue, sino que justamente este programa también a lo que contribuye es, para los usuarios en general, más allá de la especialidad que detenten, mejorar justamente las condiciones de seguridad en tránsito, ¿sí? bien, Hay muchos ítems, muchas técnicas en lo que es maniobras de habilidad conductiva que mejoran muchísimo en términos también de poder prevenir accidentes. Yo te estaba mencionando que ahora después vamos a hacer una breve descripción de lo que es, de lo que sería el posicionamiento del conductor en el interior del vehículo. Las técnicas de maniobrabilidad sobre volante, ¿sí? El hecho de cómo colocar las manos, bien, de cómo hacer el ajuste de la columna. Muchos usuarios, por ejemplo, desconocen que el volante, especialmente, ¿no?, en los de alta gama o los de gama intermedia, tienen la posibilidad de regular la columna, de regular el volante en altura y en profundidad, ¿sí? Eso, bueno, tiene una ventaja, bueno, con respecto a los que ya tienen que, por ejemplo, subir o bajar de emergencia, ¿no?, para una determinada misión, pero como te decía, la posibilidad, uno lo que tiene que generar es justamente, o sea, todas las ventajas necesarias para una conducción segura. Entonces, las técnicas de maniobrabilidad sobre volante empiezan con ejercicios de slalom abierto, ¿sí? Hay otras maniobras como figura en 8. Otra parte que es importante en esto es también saber conducir en reversa. bien, Tener en cuenta, o sea, qué perspectiva tomar y cuál es la técnica más adecuada. Otro tema, volviendo al tema del posicionamiento del conductor en el interior del vehículo, es el ajuste de la butaca, ¿sí? Especialmente en altura, el tema del respaldo, el tema cabezal. Obviamente que ya el tema del cinturón de seguridad es prácticamente en cualquier condición. sine O qua non, sea, es requisito sine qua non, no es porque por más que sea chofer custodio o personal de fuerza, eso es un mito que estamos derribando. Bueno, los mitos han sido derribados con técnica y me adelanto un poco con respecto al tema del uso del cinturón de seguridad, obligatorio y permanente. ¿En qué sentido? En que hay técnicas justamente para hacer
una liberación del cinturón de seguridad en una forma rápida y segura, en el caso de que el operador tenga que acceder al armamento. Bien. Entonces, estos son, digamos, los ítems de seguridad. Ya esto está establecido, ya están todos los protocolos. No merece, digamos, mayor comentario o discusión. Sí, tal vez en un plano profesional o en otra edición que sea específica para operadores. Bueno, el hábito de tomar como corresponde el volante corresponde precisamente a este programa de entrenamiento y eso no está contemplado en la mayoría de estos programas de capacitación, porque Bien. una cosa es el conductor regular, ¿sí? Para lo que vos te preparás, para tener la habilitación en la categoría que corresponde para conducir el vehículo, ¿sí? Tenés que conocer la ley de tránsito y lo que habitualmente se toma, digamos, en las pruebas prácticas, ¿no? El famoso teórico práctico de que toma la jurisdicción que Bien. corresponda cuando vas a rendir el examen. Esto, como te decía y les digo, va mucho más allá, esto es un upgrade bastante importante porque justamente trabajamos, después lo vamos a poner, digamos, en lo que es los grados de atención, la escala de colores de Cooper, al igual que las armas, ¿sí? El color blanco, amarillo, naranja y rojo, Bien. ¿sí? Lo voy a representar rápido. Blanco significa desatención total, que es lo que uno no puede hacer en su vida diaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al cruzar una calle o a tomar Esto. bueno, ni hablar. Ese, ese es contra el que realmente tenemos que generar una concientización de justamente no utilizarlo y mucho menos. Hay campañas que se dedican precisamente a eso, ¿no? Y obviamente que nosotros las reforzamos, de evitar el uso del celular mientras la persona conduce. Con respecto al tema del volante, bueno, hay ciertos hábitos o técnicas que justamente no son las más convenientes, porque eso te puede llegar a demorar en la reacción, pero antes estaba con la escala de colores de Cooper. Descartamos el blanco, seguimos por el amarillo, el amarillo es el estado de atención que tiene que tener una persona a lo largo de su vida diaria, o sea, es el estar atento. Conducción evasiva es un programa que genera una mejor conciencia situacional, ¿sí? Eso es fundamental, el grado de atención, la conciencia situacional y algo que uno tiene que hacer en el tránsito es proactivo. No es mirar solamente el metro que tenés por delante, sino el entorno. Y justamente en el posicionamiento del conductor interior del vehículo, además de la regulación del volante, de las butacas, fundamental el tema de los tres espejos retrovisores, el central y los laterales, ¿sí? Hago un Para paréntesis, Gaby, poder ¿puedo hacer un Un visualizar. paréntesis? paréntesis, Gaby, ¿puedo hacer un paréntesis? Ahí Sí, la parte proactiva, La parte proactiva. y corregime, a ver, voy a hacer una Voy a hacer una expresión coloquial o más, expresión coloquial o para que mejor se entienda. para que Digamos, mejor se conducir en entienda. forma Digamos, conducir en forma a lo defensivo, por así a decirlo. lo Estar defensivo, por así atento decirlo. Estar atento a la maniobra que hace el de adelante. a la maniobra que hace de adelante. Sí, después con respecto al tema defensivo en sí, nosotros manejamos más que nada el término evasivo, ¿sí? Y después te lo voy a ir explicando a lo largo de toda esta presentación. En definitiva, la proactividad y mejorar el grado de atención dentro de lo que se pueda es justamente lo que ayuda a prevenir accidentes. Bien. Prevenir accidentes no es solamente, que me parece muy bueno de que haya campañas de concientización, lo que pasa es que en algún momento hay que sentarse en el interior del vehículo, en el volante, y mejorar absolutamente todo. Y esto no es solamente para las personas que toman el curso, sino nosotros mismos. O sea, tenemos prácticas regulares, constantes con respecto a todas estas técnicas. Hay que entrenarlas permanentemente, ¿sí? Bien. Obviamente que este programa no va en desmedro de la seguridad en el tránsito, todo lo contrario. No se trata de llevar adelante maniobras inseguras y temerarias, todo lo contrario, ¿sí? Por eso
el programa de conducción evasiva u otros de similares características con otras denominaciones se llevan adelante en lugares que son controlados, Bien. ¿sí? De forma segura, especialmente cuando se trata fundamentalmente de maniobras de evasión y escape que son mucho más avanzadas. Bien. Volviendo a la escala de colores, habíamos quedado en que el amarillo es justamente el estado de atención que tenés que tener a lo largo de tu vida diaria para cualquier actividad. Obviamente que incluimos a la conducción en este sentido. El naranja sería una situación de alto riesgo inminente, por ejemplo, cómo se puede aplicar en términos de conducción evasiva cuando tenés que hacer una frenada de emergencia. Bien. Entonces, estás en una intersección y tenés la posibilidad, la distancia, el espacio y fundamentalmente la técnica para poder hacerlo. Te puedo asegurar que en mi vida diaria, a Dios gracias, he podido evitar muchísimos accidentes. Y bueno, algo que a ver, estos programas son muy importantes de poder llevarlo adelante y comienzo con los particulares, ¿sí? Porque generalmente la perspectiva, esto lo habíamos hablado antes de la presentación, cuando uno pone conducción evasiva, ¿en qué piensa? En coches de lujo, en coches de deporte, en coches potentes. Obviamente, en lo que sería poner el ojo en lo que es protección de dignatarios, ¿sí? En eventos, digamos, pero no, realmente otra de las consultas que generalmente dicen es, yo tengo, por ejemplo, no sé, en aquel entonces que yo lo tuve mucho, los que hicieron el curso conmigo, yo trabajé mucho con un Corsa de 3 puertas, ¿sí? Y había coches de esas características y aplican perfectamente para este programa. Eso te iba a preguntar, Gaby. Si lo puede, la capacitación lo puede hacer una persona, por así decirlo, que tiene un Fiat 600, hasta un Mercedes-Benz de último modelo o una camioneta último modelo. Bueno, digamos, hay autos que ya, digamos, porque ya tienen, digamos, muchos años, o sea, no sería conveniente trabajar. Claro, pero te quiero decir que los vehículos diarios de hoy en día... Hablamos de vehículos estándar, o sea, que, a ver, no lo podría poner solamente en años de antigüedad porque también depende del mantenimiento del usuario. Claro. Hay algunos vehículos, que no voy a nombrar marcas y modelos, que nunca calificaron para hacer este tipo de pruebas. Bien. O sea, que no tienen estabilidad, por ejemplo, cuando tenés que hacer una maniobra de evasión y escape. Bien. Hay algo en la ingeniería que no aplica. Por eso Eso lo evaluamos nosotros, es un tema muy largo. Pero cuando vos das este tipo de capacitaciones, vos preguntás qué vehículo tiene, o vos cuando das con el tema de tu Corsa. Vos decías, bueno, lo hacemos con este. A ver, las maniobras de habilidad conductiva aplican obviamente para todo tipo de vehículo. El tema es, o sea, cuando vos tenés que generar, o tenés que, mejor dicho, responder y generar una técnica que tiene cierta complejidad y tal vez el vehículo no esté en condiciones ni te acompañe para poder llevarlo adelante, Bien. Fundamentalmente en forma segura. O sea, esto es como las armas de fuego, vos tenés una preparación por delante, no es algo, o sea, hacer un curso inicial te va a dar una perspectiva, te va a dar técnicas y te va a dar herramientas, pero es importante, digamos, poder sostenerlo a lo largo del tiempo con entrenamiento. Bien. Porque seguro que es una pregunta que te deben hacer. ¿Se lo castiga mucho el vehículo? Repetime la pregunta, por favor. Si se lo castiga mucho al vehículo, en el sentido de las frenadas controladas, la aceleración controlada. Con respecto a las exigencias. Exactamente. Sí. Hay determinadas maniobras que sí tienen exigencia, pero el vehículo, o sea, comienza y finaliza el programa de entrenamiento en las mismas condiciones que inició. Claro, bien, porque viste que a veces tienen esa inquietud. Bueno, sí, eso es importante lo que preguntás, ¿en qué sentido?
en que lo que nosotros tenemos, lo que el instructor tiene que evaluar fundamentalmente es qué tipo de superficie tenés. Bien. Si vos tenés un macadam que es terriblemente rugoso, y sí vas a tener un desgaste de neumático considerable. Pero si se trata de otro tipo de superficie, o sea que es más lisa y no tiene tanta adherencia, bien. Y ahí, bueno, justamente es donde se evalúa también el estado de los neumáticos y el tema de la presión, justamente para que no haya deformación de talones en el momento. Porque vos tenés en cuenta que hay dos fuerzas que aplican en el vehículo, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es cuando generás, o sea, un desplazamiento, ¿sí? Bien. del vehículo. Y la fuerza centrípeta es esto. Bien, digamos, para graficarlo para las personas, la famosa maniobra en J es la centrífuga, es que hace desplazamiento del vehículo. Ahí generás una fuerza centrífuga donde tenés que justamente controlar y dominar el vehículo, desde que comienza hasta que finaliza la maniobra, desde ya que sí. Y bueno, no es lo mismo hacerlo con una caja automática que con una caja manual. Ah, bien, bien. Después vienen... Exacto. En base a tu experiencia, ¿cuál es? Obviamente que todo se adapta, pero ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Con caja manual o con caja automática? Generalmente la caja automática para las maniobras de evasión y escape puede resultar, digamos, más... o sea, la maniobra se hace, digamos, en una forma, digamos, más sencilla bajo estrés. Bien. Para hacerlo con una caja manual y tenés que tener un muy buen control de balance, fundamentalmente de pedal de embrague y acelerador. Ah, bien. Hay que compensarlo bien eso. Y ojo con ese tema, porque en determinado tipo de maniobras, si vos no sabés, o sea, realmente cómo se hace la maniobra, bueno, sobreviene un accidente. Claro, porque todas las maniobras no son bruscas, por más que a la vista parezca que son bruscas, pero no. Son controladas. No, yo creo que lo más importante es, sobre lo que uno más trabaja son sobre las maniobras de habilidad conductiva siempre. Bien. Porque las maniobras de evasión y escape tienen una mayor exigencia, ¿sí? Y se trabaja ya con otro tipo de estrés, ¿sí? Por eso lo que predomina, y especialmente en las etapas iniciales del curso, es siempre las maniobras de habilidad conductiva. Y las maniobras de habilidad conductiva en general, bueno, por ejemplo, si tenés que hacer técnicas, por ejemplo, de frenado de emergencia, y sí, vas a tener... por eso es importante el posicionamiento interior del vehículo, porque si vos no estás posicionado como corresponde, y además tenés que ver no solamente, acá estamos hablando en primera persona del conductor, pero también tenemos que evaluar, o sea, a quienes están con nosotros en el vehículo. Claro. Si hay un acompañante, los que van sentados en el asiento de atrás. Entonces, el posicionamiento y el aseguramiento con el uso permanente del cinturón de seguridad, cuando el vehículo está en movimiento, es importantísimo, porque o sea, un choque, ¿sí? Que puede ser frontal o lateral, tiene un latigazo frontal y lateral también. Entonces, cuidado con eso porque, a ver, dependiendo de la magnitud del impacto, ¿sí? El posicionamiento para frenar es exactamente lo mismo. Si no estás sentado como corresponde, vas a tener dificultades cuando tengas que aplicar una técnica de frenado de emergencia. Bien. Entonces, la proactividad de la que hablamos en un principio va a depender justamente de seguir todos estos pasos. Y vamos avanzando en el programa en función del rendimiento del cursante. Lo que pasa es que es como comenzar, a ver, hay gente que tiene experiencia de estar habilitado con su registro de conducir de muchísimos años, de 20, 25 años, y nunca vieron estas técnicas. Claro, eso te iba a preguntar, Gaby. Sí.
¿Es más recomendable o no que lo hagan chicos que recién sacan el registro o no? Porque a lo mejor Sí, ya algunos que ya, como dijiste, tienen 25 años de experiencia, tienen sus 25 años vicios. de experiencia tienen sus vicios. bueno, justamente lo primero que tenemos que romper es eso, los vicios. Bien, Los vicios y las malas Bien. costumbres bien, que no aplican a Bien. a una conducción segura. Sí, desde ya. Eh, es bueno el hecho de que una persona que recién se inicia en el manejo, una vez que ya tiene la habilitación, si ingresa a un programa de esto, va a ser un conductor profesional en muy poco tiempo, porque no tiene justamente lo que vos mencionaste, ni vicios ni mañas adquiridas bien, previas que puedan llegar a comprometer, digamos, la seguridad en una situación de alto riesgo. La situación de alto riesgo no es solamente en el caso de que haya un ataque o una amenaza armada, que ciertamente lo es, sino que puede haber un evento, por ejemplo, como el que mencioné, de una colisión inminente. Eso también es una situación de alto riesgo. sí. Y bueno, tratamos de contribuir y de mitigar esos efectos justamente con este programa de capacitación y entrenamiento. Bien, perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Gaby, porque vos tenés muchísimos años de Porque vos experiencia tenés acá muchísimos años de impartiendo este experiencia tipo de acá impartiendo capacitación. este tipo de capacitación. A lo largo de estos años, ¿se A te lo largo de acercaron estos o se años, ¿se te contactaron acercaron alumnos o que se contactaron tuviste alumnos que y te tuviste han dicho, y che, te Gabriel, han dicho, che, Gabriel, gracias a lo que me enseñaste, gracias a lo que me enseñaste, pude evitar pude un choque evitar importante un choque importante o evité o junto con mi familia que evité nos junto con mi roben. familia que nos roben. Sí, tenemos muchísimos testimonios de cursantes, de usuarios que gracias a haber transitado por esta capacitación han prevenido efectos no deseados en la vía pública. Sí, claro, realmente hay, o sea, conducción evasiva lo que hace literalmente es un clic. ¿Sí? Este curso, ya te digo que en la primera jornada que es maniobra de habilidad conductiva, obviamente que lleva tiempo poder incorporarlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los vicios terribles que vos vas a ver permanentemente es que colocan la mano en el interior del volante, cosa que nunca hay que hacer, por Claro, ejemplo, ¿no? Entonces, las técnicas de maniobrabilidad sobre el volante, o sea, ese tema es, por eso hay muchos ejercicios específicos, inclusive la mayoría son con el auto en velocidad cero. bien, Para cómo tomar el volante correctamente, cómo llevar el eje para un lado y para el otro en forma correcta, ¿sí? También hay un lado dominante y hay un lado soporte. Giran más rápido de un lado que del otro. Entonces, por eso están todos esos ejercicios. Vamos paso por paso. Y obviamente que algo que tenemos en cuenta que ninguna de las técnicas que enseñamos, eh, mejor dicho, la totalidad de las técnicas que enseñamos aplican bajo estrés. O sea, no hay cuestiones que son complicadas, ¿sí? bien, Sí hay un tema de coordinación y todo eso que, o sea, como te decía al principio, no tenemos que cambiar el chip de no hacer ciertas cosas, de no sentarnos mal, de no tomar el volante de forma incorrecta, de no efectuar un giro de forma incorrecta con una técnica inapropiada de volante. Eso es lo que a medida que vamos avanzando con el programa, que es un método, ¿sí? Que sistemáticamente tiene pasos. bien. Y lo bueno es que ya en el mismo curso la gente va viendo avances y algunos te dicen, la verdad que si esto lo hubiese aprendido antes, bueno, a Dios gracias estamos juntos para poder compartir esta experiencia, de poder retransmitir técnicas. Y fundamentalmente es transmitir seguridad a través de estos programas de capacitación y entrenamiento, es salvar vidas. Eh, Realmente a veces en la comparación, ¿no? Cuando usan armas de fuego y cuando ocurre un accidente de tránsito, es como que el accidente de tránsito está, digamos, más
naturalizado, normalizado, porque es en lo que la mayoría de la gente se mueve, ¿sí? Sí, Pero, a Sí. ver, había un viejo programa que seguramente, no sé si te acordarás, que era una publicidad de usted conduce un arma o conduce un auto, ¿sí? sí, Que tenía Sí. la mitad de la forma era un arma y la mitad era un auto, ¿sí? Entonces, bueno, justamente como la especialidad nuestra, hablo en plural porque tengo un equipo de gente que trabaja conmigo también, es la protección y la seguridad física. Entonces hablamos de vehículos y hablamos de armas y bueno, tenemos que ser lo más profesionales en nuestro servicio. Nuestro rendimiento tiene que ser alto y para mantener eso, eh, a los instructores también, que es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Es entrenar justamente en todo esto que mencionamos permanentemente para mejorar las condiciones de seguridad. Eso es fundamental. Causa y efecto se traduce en una forma instantánea. En la vía pública es un instante. Entonces, sería imposible en esta nota poder contemplar todo, ¿no? Porque claro. realmente tenemos muchísima información y queremos ser prudentes, o sea, con los tiempos, para que se pueda entender o interpretar, o sea, de qué realmente se trata y la importancia que tiene. De hecho, te pongo otro ejemplo, ¿no? Típico, en el caso tuyo, ¿no? Te llaman y te dicen que quieren llevar adelante un programa de capacitación y entrenamiento en armas, ¿no? Y ahí nosotros le decimos que, bueno, a ver bajo qué condiciones lo van a hacer, si se van a comprometer con un instructor específico que les enseñe, que no va a ser alguien del ámbito deportivo que no tenga la especialidad y todo eso. Bueno, con los vehículos pasa algo similar, ¿sí? Realmente hay todo una evaluación previa. Esto no es que vos venís y te anotás en un curso y lo haces. Por eso también tiene, por decirlo de alguna forma, un filtro natural que es el vehículo, las condiciones. O sea, el curso está abierto, sí, pero hay que ver si reunís con todos los requisitos para poder llevarlo adelante. Bien, Y hay veces que la gente se preocupa más, o sea, por lo que puede llegar a sufrir el auto, y yo siempre le digo lo mismo, o sea, esto es, no sé, como poniéndolo en paralelo, tratar de defenderse con un arma de mala calidad y sin técnica. Bueno, si tu vehículo no reúne las características de seguridad mínimas, indispensables, necesarias, para, hablando del nivel básico, ¿no? Del principio, de los ejercicios de práctica serían. Que el vehículo no reúna los requisitos, o sea, para llevar adelante el programa básico de técnicas de habilidad conductiva, bueno, no tenemos nada. Por eso es, bien. a ver, yo permanentemente, a ver, la estadística no se lleva solamente en números, sino hacemos un análisis más profundo con respecto a eso. Y realmente, digamos, nuestro mayor concerno, nuestra mayor preocupación es, o sea, cómo evitar accidentes de tránsito. Bien, ¿Sí? Fundamentalmente eso. Y el accidente en tránsito no es solamente por la imprudencia del conductor, sino también están los peatones y los ciclistas, ¿no? Especialmente los peatones, o sea, que no respetan las normas de seguridad, ¿sí? Los semáforos, los cruces. bien. Bueno, yo creo que hay todo un tema de concientización, de saber, en el caso de las armas, qué es lo que tenés en la mano, y en el caso de los vehículos es, o sea, arriba de qué estás realmente sentado y qué es lo que estás moviendo, ¿sí? Bien. Gaby, una Sí, consulta. Gaby, sí. una consulta. Que estamos, viste, Que programando estamos, nosotros viste, una capacitación acá programando en nosotros una Rosario. capacitación acá en Rosario. Ujú. Reúnen los requisitos del Reúnen los vehículo. requisitos del vehículo. ¿Con qué se encuentra el cursante ¿Con qué apenas se llega? encuentra el cursante apenas llega? Directamente va a la pista, va a un Directamente va a la aula, pista, se hace va a una un charla, aula, se hace una charla se hace una charla dando parámetros básicos de dando seguridad. parámetros básicos de seguridad. Sí, fundamentalmente se hace una planilla del conductor y del vehículo.
eso es lo primero que se completa. Y una vez que se completa eso, hay una capacitación teórico que da justamente una parte de toda esta información que estamos compartiendo en esta nota, pero tiene mucha más práctica que teoría, obviamente, porque se dan los conceptos fundamentales, que puede ser, no sé, una hora introductoria, y después el resto, la teoría y la práctica, están sobre el vehículo. Ahí en el vehículo, adentro del vehículo. Sí. Sí. Después, obviamente, lo podemos programar como seminarios, como cursos, eso va a depender fundamentalmente de la cantidad de cursantes y, bueno, vemos el perfil, ¿no? Si se trata de un particular, de un custodio. Eh, por ejemplo, los móviles policiales tienen una habilitación especial como vehículo de emergencia y tenemos contemplado también ese tema de programas, que no es solamente maniobras de evasión y escape, sino que justamente se pone mucho énfasis en las maniobras de habilidad conductiva porque es importante, o sea, hacer un desplazamiento de emergencia de modo seguro. Claro, también y ahí hay pautas también. Los choferes de ambulancias. Exactamente, vehículos de emergencia, móviles policiales, sí, claro. También se me ocurre, Gaby, a los choferes de flota de cadena de distribución, de logística. Sí, hemos trabajado con empresas de renombre y ahí te comento algo. Es un buen punto para abordar porque lo voy a decir a través de un ejemplo, ¿no? Un parque de vehículos, o sea, con cajas manuales, ya con el hecho de quitarles, ¿sí?, la mala costumbre de manejar con el pie izquierdo reposado en el embrague, se han ahorrado muchísimo dinero en reparaciones, porque Claro. esa es una de las cosas que generalmente vemos cuando se trata de conductores que prácticamente, bueno, esto es una cuestión regional. Acá ahora se están empezando a ver masivamente vehículos automáticos. Antes el paradigma era América, vehículo automático, europeo, caja manual. Claro. Entonces, hay que estar atentos fundamentalmente también, ponemos mucho énfasis en el mantenimiento del vehículo. Eso. El mantenimiento preventivo y después, bueno, borrar ya directamente del mapa del conductor, o sea, cualquier técnica que sea, como dijimos así, ¿no?, inadecuada a un vicio, que es, por ejemplo, manejar por inseguridad o por falta de técnica, o las dos cosas, con el pie izquierdo insinuando o apoyando levemente. Ese embrague, o sea, apenas lo tocas está funcionando y justamente se va a romper todo. Hay que tener cuidado con ese tema. Y después, bueno, generar también la conciencia a nivel corporativo cuando se trata de flotas, de que cada conductor, o sea, cuando toma el vehículo, que chequee la presión de los neumáticos, no sé, líquido refrigerante, aceite, los fluidos, ¿sí?, la presión de los neumáticos, el estado de los neumáticos. Generalmente las empresas de modo corporativo ya tienen talleres de mantenimiento propios o tercerizados. Entonces, bueno, el tipo de combustible, el tipo de aceite, o sea, no mirar solamente lo primario que es agua, nafta y aceite, sino que, bueno, si haces un recambio de aceite, que te chequeen el tema de en qué estado está, por ejemplo, la grasa de la caja de cambio, de diferencial, en el caso que corresponda. O sea, es un abordaje integral, bien completo, ¿sí? Integral. Gaby, ¿te pasó alguna vez de un alumno o alumna que se haya bloqueado o se van contentos de la capacitación? La mayoría logra sus objetivos, y yo te diría que de una forma muy amplia. Yo creo que ahí es lo que siempre digo, ¿no?, para los instructores, método y sistema.
Yo creo que vos lo que tenés que hacer, especialmente para prácticamente lo que es inicial, una primera vez, es ir interpretando, o sea, cuáles son las cualidades que tiene el cursante. Bien. ¿Sí? Bien. Va a depender de una palabra que pueda seguir adelante o que no quiera subirse más a un vehículo. Entonces, la idea es, pero sí te digo que tengo una pregunta, generalmente que para mí es fundamental. Eh, Acá hay dos formas de enseñar a conducir. Una es la tradicional, que llevan adelante las academias que mayormente conocemos, y otras son los programas de entrenamiento específico. Y en cualquiera de esas dos opciones, la pregunta fundamental es al cursante si le gusta o no manejar. Si me dice que no le gusta manejar, digo, bueno, ya es un tema, ¿sí? Porque esa respuesta generalmente lo que tiene aparejado es una carga de negatividades y fundamentalmente de miedos, entonces sí va a haber complicaciones para poder avanzar. Y sí, realmente yo en ese aspecto, vos me conocés bien, yo soy terminante, soy categórico. Cuando hay una posibilidad y podemos ir avanzando, avanzamos. Cuando no hay posibilidades de avanzar directamente, no seguimos adelante con el programa. Es más, yo lo que le recomiendo es, o sea, bueno, que utilice aplicaciones, las sube. O sea, el vehículo realmente es se usa de forma masiva, pero creo que no es para todo el mundo. Realmente es así, al igual que las armas de fuego. Eh, no, a ver, vuelvo a la pregunta original, ¿sí? Yo te diría que casi el 100% de los que vienen al programa aprueban y no tienen inconveniente. Obviamente que hay algunos que lo cumplimentan mucho, pero bueno, esto se trata de fortalezas y debilidades. Como instructora, ¿qué le pongo? ¿A qué le doy poder? ¿A las fortalezas o a las debilidades? Mi respuesta es a las fortalezas. Entonces, las debilidades se pueden ir convirtiendo en fortalezas, sí, pero se necesita la voluntad de ambas partes, de cursante y de instructor. Lo que pasa que, bueno, una cosa es alguien que viene para mejorar las condiciones de seguridad en tránsito, todos son bienvenidos, obviamente, y sí, obviamente que se van con recursos, se van con elementos, y sí tenemos muchos testimonios. Fundamentalmente, ¿sabes en qué? En el cambio de actitud mental. Se ponen proactivos, dicen, uy, estaba por entrar, pero vi una y me fui hasta la comisaría. Listo, genial. Ese es, no el testimonio, digamos, que a nosotros nos fortalece comercialmente, sino que justamente nosotros tenemos un objetivo, digamos, que está por encima de lo comercial, que es la protección de la vida. Claro. Entonces, obviamente que el curso lo que te va a ayudar es a prestar atención a lo que antes tal vez no le prestabas atención. Entonces eso, estar atento y poder tener el tiempo y el espacio. A veces uno no zafa, o sea, de un atentado haciendo un giro en U, un giro en J. O sea, el giro en U o el giro en J, que es la maniobra de evasión y escape, hay que ver si el escenario te lo permite, pero fundamentalmente, o sea, todo trabaja en lo que es la proactividad y la habilidad conductiva. Eso es fundamental, eso es lo que trabaja 24/7 mientras estés arriba de un vehículo. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es eso, ese cambio de mentalidad, no de que empiecen a perseguirse y autopresionarse, eso tampoco sirve, sino que o sea, cada uno lo va a ir incorporando. Nosotros hacemos la lectura más aproximada posible, ¿no? Para poder ayudar al cursante a que pueda, pero realmente, bueno, este curso lo hemos dado acá en el país y en otros países también. Y realmente, o sea, la base de conocimiento y de aplicación es realmente altamente aceptada, y más que porque para que algo sea exitoso primero tiene que ser aceptado, y después decir, bueno, sí, realmente esto me sirve.
De hecho, después del curso, obviamente que surgen recomendaciones y la gente también lo va replicando, ¿no? Porque lo hace a través de la experiencia y no solamente por lo que puede ver en algunos videos. Que así yo realmente, de tantos años que vengo trabajando estas técnicas, lo único que hago es, a Dios gracias, es tener los mejores comentarios. Bien. ¿Sí? Bien. Y la gente realmente y las empresas también muy agradecidas con el aporte que nosotros podemos hacer a través de esta capacitación. Claro, porque al principio las empresas es como todo, lo ven como un gasto, pero después cuando llega el resultado final, se dan cuenta que fue una inversión que economizó. Lo que hace la capacitación es justamente lo acabas de decir. El particular o la empresa que tome una capacitación y entrenamiento para su personal o para sí mismos, lo que está haciendo es una inversión. Porque en lo primero que van a invertir fundamentalmente es en su vida, Claro. en su seguridad, en la seguridad de sus empleados, en absolutamente... A ver, esto tiene una repercusión positiva mucho más amplia. Lo que pasa es que al principio, a veces el nivel de inversión, ¿no? Que cada uno tiene una perspectiva distinta a esto, lo puede ver como un gasto o como una inversión. Los que sabemos cuáles son los beneficios de la capacitación, siempre la palabra que mencionamos es inversión. Y bueno, generalmente está más que demostrado. Bueno, tener en cuenta que también en el tema de las empresas hay un tema de cumplimiento con las políticas de calidad institucionales, y la capacitación y el entrenamiento no solamente, digamos, cumplimenta, sino que trae todos estos beneficios que venimos mencionando a lo largo de esta presentación. Bien, perfecto. Gabriel, no te quiero sacar más tiempo. Pero inmensamente agradecido por este tiempo que me dedicaste. Sé que estaba bastante ocupado. Y obviamente para las personas, den like, suscríbanse, manden mensajes para ponerse al tanto cuando vamos a dar la capacitación. Y Gabriel, como siempre, te comprometo a otra charla más adelante para seguir ahondando en diferentes temas. ¿Te parece? Antes del cierre quería dejar una referencia, Sí. Además de volverte a agradecer toda esta labor que estás llevando a través de tu canal, que aquellos que quieran ver en imágenes pueden ingresar en Gabriel Sequeira Conducción Evasiva en YouTube. Hay unos videos que ya tienen unos cuantos años, pero los principios de la conducción evasiva los van a ver reflejados en esas imágenes. Sí, bueno, en TikTok lo subí. Ah, ok, bueno. Espero que sea de su agrado entonces. Gabriel, 1.000.000 de gracias. Un gran abrazo y un gran saludo para toda tu audiencia. Gracias, Gaby.